Hola, ¿qué tal, estudiantes del Colegio Triunfo? ¿Qué tal? Soy yo de nuevo. Nos volvemos a encontrar una semana más en esta otra sesión, y en esta oportunidad, para entrar de lleno nomás, les vengo a traer un tema que nosotros realizamos y ponemos en práctica todos los días, en todo momento, en la casa, en la calle, con nuestros amigos, en el colegio, bueno, ahorita en nuestra casa nada más, o cuando estamos en las redes. Platicamos, mensajeamos, nos organizamos, jugamos, nos comunicamos, transmitimos lo que queremos por medio de un mensaje, y justamente todo parte de ahí, de un mensaje, o sea, algo que queremos compartir con alguien. Así que nosotros seleccionamos el mejor canal para transmitirlo, ya sea de manera oral o de manera no verbal, eligiendo un código necesario que ambos entiendan, ¿ok? Bien, entonces con esta pequeña introducción ya estamos listos para saber todo lo que es la comunicación y qué elementos intervienen en ella, ¿ok? Este es un tema muy fácil que ustedes ya lo han visto anteriormente, y eso es un repaso general. Primero, y lo que debemos tener siempre presente, porque lo puedes encontrar en libros, en internet, en revistas, es que la comunicación es un proceso. Siempre será un proceso, y es un proceso social, mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor o receptores mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir e intercambiar o compartir información, ideas y sentimientos. Tenemos dos tipos generales de comunicación: comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal tenemos la comunicación oral, que consta de conversaciones, risas, silbidos, llantos, gritos, etc. Dentro de aquí tenemos la comunicación escrita, que está formada por lecturas hechas en cuadernos, libros u ordenadores. La comunicación no verbal está el lenguaje corporal, formado por gestos hechas por las manos o el rostro, por la vestimenta, por movimientos, y el lenguaje de signos. Aquí también tenemos el lenguaje icónico, que se acompaña de señales e iconos representativos. Bien, a partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación para entenderlo mejor. Veamos un ejemplo que vemos a diario. ¿A quién vemos a diario dar un mensaje a la nación informándonos sobre la situación en la que estamos? Exacto, al presidente Martín Vizcarra. En este caso, él sería el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona que emite el mensaje. El destinatario del mensaje del presidente Vizcarra es la población del Perú. Por tanto, nosotros somos el receptor, o en este caso receptores, que es aquella persona que recibe la información. El presidente Vizcarra tiene que decirle a los peruanos que se queden en sus casas para evitar el crecimiento de contagios por el COVID-19. Por tanto, este es el mensaje, es decir, la información que se desea transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada, es necesario un camino que una al presidente con la población. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal, y en nuestro ejemplo serían la televisión, la radio, los celulares. Además, es necesario que el presidente y la población utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla español y el otro inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo, es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarias para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y decodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea problemas en la línea telefónica o por la fonía de los dos interlocutores. También tenemos el contexto, que es el conocimiento que tú y yo tenemos sobre ese tema en concreto. El contexto lo abarca todo, es el lugar, es el momento. En este caso el contexto sería
la cuarentena, el aislamiento social, todo lo que es la pandemia. Dentro de la comunicación, el referente es la realidad que es percibida gracias al mensaje. Es decir, ¿de quién nos estamos refiriendo en este caso? ¿A quién se está refiriendo el presidente en todos sus mensajes? Obviamente al COVID-19, al coronavirus. Bien, aquí te explico dos ejemplos en donde podemos reconocer los elementos de la comunicación. Primer ejemplo, entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas, espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. ¿Quién es el emisor? La profesora. El receptor, los estudiantes. El mensaje: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación. ¿Cuál es el código? Las palabras, el lenguaje verbal. ¿Cuál es el canal? El aire. El contexto, un salón de clases. Y el referente sería la evaluación que se les va a tomar a los alumnos. Segundo ejemplo. 3 amigas se encuentran perdidas a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar y a hacer gestos con las manos para que las vean y atraer su atención. Bien, ¿quién es el emisor? Obviamente, las 3 amigas. El receptor sería los rescatistas que están en el helicóptero. ¿Cuál es el mensaje? ¡Auxilio! ¡Aquí estamos! El código serían los gestos. ¿Y qué sería? Lenguaje no verbal. ¿Cuál sería el canal? La luz. El contexto, el campo, las orillas del lago. El referente es que sean rescatadas las 3 amigas. Muy bien, entonces ya recordando estos conceptos básicos, vayamos a los tipos de comunicación según el fondo. Porque ya habíamos visto otros tipos de comunicación no verbal y verbal, pero en esta vamos a ver según el fondo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir según el fondo? Pues nos referimos a la intención comunicativa que hay entre los hablantes, entre ustedes y yo, entre yo y ustedes. Porque nosotros no nos comunicamos con una intención neutra. Porque si no estuviéramos hablando como robots o si no de una manera muy seca, o todos hablando a la misma vez, sin respetar, es decir, habría un desorden. Y por eso vamos a estudiar los tipos de comunicación según el fondo. Y tenemos comunicación asertiva o positiva y comunicación agresiva o negativa. Vayamos con un ejemplo de la primera. Oigan, compañeros, yo digo que hay que hacer el trabajo, ¿no? Pues digo. Oye, es verdad, yo creo que nos estamos pasando. Ya pasó una semana. Miren, muchachos, ese es el ánimo, ¿ah? Mire, yo les propongo hacer el trabajo en tu casa y luego lo imprimimos en tu casa. Sal y vale. Pero me compré la tinta porque no tengo. Como se habrán dado cuenta, la comunicación asertiva o positiva consiste en decir lo que piensas, sientes u opinas sin perjudicar el derecho de los demás ni el propio, así como lo hemos visto en el ejemplo anterior, que los jóvenes llegaban a un acuerdo oyendo y respetando las ideas que decía cada uno. Bien, ahora vayamos a la comunicación agresiva o negativa. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya llegó el profesor. Ahora sí, nadie habla, que nadie hable. Aquel que me levante la mano, lo castigo. Pero profesor, yo quería hacerle una pregunta. No, silencio, porque no te mando a la pared con orejas de burro. Ya, que nadie me hable. Yo nomás tengo que hablar aquí. ¿Ustedes qué van a saber? No, pues yo soy el profesor. Yo. Bueno, con este ejemplo muy intenso podemos decir que la comunicación agresiva o negativa será todo lo contrario al tipo anterior, ya que consiste en transmitir de una manera negativa, sin respetar los derechos del interlocutor, tal y como lo hemos observado en el ejemplo que hemos visto. Muy bien, entonces con estas definiciones, con estos ejemplos, ya sabemos la diferencia entre lo que es la comunicación asertiva o positiva con la comunicación agresiva o negativa, que es algo muy sencillo. Ahora vayamos a ver otros tipos de comunicación, pero según su forma. Ahora vamos a ver otros tipos de comunicación, pero esta vez serán según algunos elementos de la comunicación.
Tenemos tipo de comunicación según el receptor, según el código, según el mensaje y según el canal y el contexto. Vayamos por el primero, según el receptor. Aquí tenemos a dos: comunicación privada y comunicación pública. En la comunicación privada, el emisor conoce y elige al receptor. Por ejemplo, tú vas y eliges conversar con un amigo o una amiga, entonces le empiezas a contar secretos, conversar. Es porque ya conoces a ese amigo, tú conoces al receptor. Otro ejemplo, cuando vas a preguntarle algo al profesor, obviamente tú conoces al profesor, tú eliges a quién le vas a preguntar. Ahora, comunicación pública. Aquí el mensaje está dirigido a un receptor indeterminado, es decir, no lo conocemos, es decir, nosotros transmitimos el mensaje pero no se sabe a cuántas personas ni a qué personas llegará. Aquí tenemos, por ejemplo, los youtubers que obviamente hacen videos y ese video va a llegar a grandes, pequeños, adultos, mujeres, hombres, ¿ok? Otro ejemplo también sería un locutor de radio. Obviamente su mensaje va a llegar ¿a dónde? A los taxistas, a las casas, a cualquier lado, y lo va a recibir otra persona. Ahora, tipo de comunicación según el código. Este se subdivide en dos también: comunicación lingüística y comunicación no lingüística, que esto ya lo hemos visto en el video pasado, ¿ok? Pero vamos a recordarlo de todas maneras. En la comunicación lingüística se utilizan signos articulados, es decir, la palabra oral o escrita. Esto es lo que nosotros hacemos a diario los estudiantes. Ustedes cuando van al colegio exponen, participan, conversan, obviamente utilizan su aparato fonador. Y también escriben sus tareas, escriben sus lecciones, escriben sus apuntes, hacen ejercicios. Eso también implica en la comunicación escrita. Ahora, comunicación no lingüística, y su nombre mismo dice, es no lingüística, es decir, que no se usan los signos articulados, se usan gestos, sonidos, colores, señas, entre otros. Por ejemplo, esta señal que estamos viendo, ¿qué significa? Silencio, ¿verdad? O si no, cuando vemos una ambulancia y está emitiendo un sonido, eso quiere decir que hay una emergencia, ¿verdad? O si no, la otra señal, ¿qué significa? Que hay escolares pasando, ¿ok? Tipo de comunicación según el mensaje, y también se va a subdividir en dos: en comunicación unidireccional y comunicación bidireccional. En la comunicación unidireccional no hay intercambio de mensajes ni roles. Es decir, un solo emisor se va a encargar de dar el mensaje. No va a haber alguien que le responda, no va a haber un intercambio de roles. Porque comúnmente cuando conversamos alguien nos responde, ya sea con la mirada, ya sea con un gesto, ya sea con una palabra. En este caso no. Y aquí los ejemplos pueden ser varios. Por ejemplo, cuando te pones a ver una película o una serie en tu casa, tú estás atento a la película, atento a la serie, no hay un intercambio de roles. O si no, cuando vas a ver una obra de teatro, los actores te transmiten sus emociones y tú te quedas viendo, entendiendo la historia. O si no, un conferencista que obviamente está exponiendo su tema y los demás son oyentes, es decir, no hay nadie que lo interrumpa. O si no, con este ejemplo muy particular. Pueblo peruano, estamos viviendo momentos muy difíciles, sí, pero tú puedes ayudarnos. ¿Cómo? Lavándote bien las manos, quedándote en casa, guardando tu distancia y algo muy importante, usar bien tu mascarilla. Nada más que decir, pueblo peruano. Bueno, luego de observar este ejemplo muy random y muy surrealista, vayamos a la comunicación bidireccional. ¿Y qué es? Es cuando existe diálogo e intercambio de roles entre emisor y dirección. Es todo lo contrario. Y es lo que hacemos todos los días. Una conversación entre amigos, o si no, una pareja de enamorados, o si no, en la situación en la que estamos, en la cuarentena. Todos se están comunicando con su familia. Tú con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, con quien estés viviendo.
Y finalmente, tipos de comunicación según el canal y el contexto, que también se va a subdividir en dos: comunicación directa y comunicación indirecta. En la comunicación directa, el emisor y receptor comparten el mismo ambiente, es decir, comparten el mismo contexto. Y como comparten el mismo contexto, no hay ningún canal de intermedio que sean las ondas sonoras o el aire, ¿verdad? Como por ejemplo en tu casa, o si no, en una aula de clase, en donde están en un mismo lugar y están interviniendo en la clase a través del celular o a través de vasitos. Comunicación indirecta. Aquí se utiliza un canal técnico. Y aquí el más claro ejemplo es ahora mismo. Tú estás viendo este video a través de una laptop, una computadora o un celular. Es decir, el contexto va a ser otro. Mi contexto ahora es mi habitación, quizá tu contexto es la sala en donde estés o es en tu cuarto. El contexto general sería la cuarentena, la pandemia que estamos viviendo. Y también otro canal técnico sería el uso del celular cuando llamas, o si no, cuando estás mensajeando, chateando o whatsappeando. Bien chicos, entonces de esta manera damos por finalizado este tema, ¿ok? Espero que les haya gustado y lo más importante, que les haya quedado claro. Recuerden que esta semana nos toca videoconferencia, ¿ok? En la que tocaremos el tema de la semana pasada y este tema. Además de enviarles las preguntas restantes para que lo adjunten con la tarea de la semana pasada, que es la primera parte. Y recién me lo envíen por la plataforma Educay, obviamente. Por favor, tener en cuenta eso. No me vayan a estar mandando solamente una sola tarea, porque si no tendríamos una situación muy incómoda, ¿ok? Muy bien, entonces sin nada más que decir, recuerden lavarse las manos y si no olviden que yo me quedo en casa.